Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros? Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. Bien, con esta narrativa de las parábolas del reino, tenemos que iniciar en el libro de Génesis con el más grande de los enigmas de la creación. Y es que aquí, entre el libro 1 y 2 de Génesis, encontramos dos creaciones totalmente diferentes. Así que vamos a introducirnos en este enigma, en este acertijo, y lograr comprender el propósito y la razón de la creación. Al hablar de estas dos creaciones, tácitamente tendremos que hablar de dos dioses o dos creadores, según nos narra desde el libro de Génesis 1, del verso 2 hasta Génesis 2, 3, nos narra la primera creación. En ella, primeramente, crea las dos lumbreras mayores en el firmamento y las estrellas. Y luego, después de ello, también los seres vivientes de las aguas, las aves que vuelan en los cielos y todas las especies terrestres. Y les ordena fructificarse y multiplicarse a todos los seres vivientes, ya que luego crea las bestias, los seres terrestres, las serpientes y todo animal en la tierra. Ya en el verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y concluye el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Algo particular para esta creación es la palabra Dios, y dijo Dios. Nótese que no tiene título representativo. Esta es la palabra Dios, que en el diccionario Strong es la número 430 y se refiere a Elohines, es decir, a ángeles. Y también esta palabra aparece en una forma plural para referirse a una serie de personas o de ángeles que están ahí en ese momento de la creación. Bien, ahora contemplemos la segunda creación, que parte de Génesis 2:4 y habla de la creación de Adán. Según el libro de Génesis 2:2, en el séptimo día había creado Dios toda su obra y había entrado en el descanso. Descansaba el Señor de su obra creadora, pero a partir del verso 5 en adelante vamos a encontrarnos con la otra creación, ¿sí? Esta creación de la cual estamos refiriéndonos. Desde el verso 5 en adelante hay algo que llama la atención, y es que esta creación tiene el sello de Dios. Bien dice el Señor Dios. Le pueden anteponer, según las costumbres, Yahvé, Jehová, Yahweh, Dios. Lo que no sucede con la otra o la primera creación, donde solo aparece la palabra Dios. Narra desde el verso 5 en adelante de que el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Entonces el Señor Dios, dice en continuo, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente.
Luego vemos cómo planta un jardín en el oriente y le pone allí. Aquí surgen dos interrogantes y ¿no era que ya había creado Dios un hombre y una mujer según Génesis 1:27? ¿Por qué dice ni había hombre para cultivarla? Entonces estamos viendo, y es que en Génesis 1:27 dice y creó Dios, pero en Génesis 2:7 dice el Señor Dios formó. Así entonces hay un hombre creado y otro hombre formado. El hombre y la mujer de Génesis 1:27 dice que fueron creados juntamente los dos al mismo tiempo, pero la mujer de Adán fue sacada de la costilla según Génesis 2:21 al 22. Es decir que antes de la creación de los dos personajes de Génesis 1:27 existieron otras creaciones, unas creaciones para que ellos gobernaran. Pero vemos que después de Génesis 2:4 no había creado nada, es decir, primero hizo al hombre y después allí crea los árboles agradables a la vista y buenos para comer. También los ríos y que atraviesan el gran jardín del Edén. Y ya después de estas creaciones, entonces el Señor decide crearle una compañía a Adán. Y es así que en el verso 22 y 23 dice que de la costilla el Señor Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo, Adán, esta es ahora hueso de tu hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así que uno es el Edén de Dios, donde el hombre fue plantado, y otro es el Adán y la hembra que habitó en el jardín terrenal. Recordemos algo importante, que la Biblia no tenía números de capítulos ni de versículos como aparecen ahora. No tenían esas divisiones. Lo mismo sucedió entonces en 1 Corintios 15, verso 40, cuando Pablo afirma hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. También nos habla de el Adán creado, alma, y del Adán formado, espíritu, pero alterando su posición. Veamos el texto en 1 Corintios 15. Dice, en efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas lo espiritual no es lo que primero aparece, sino lo natural, luego lo espiritual. Y en el verso 47, el primer hombre salido de la tierra es terreno y el segundo viene del cielo. Por tanto, Génesis 2:4 sería el inicio del comienzo de la creación celestial, porque primero fueron creadas las cosas invisibles y luego las cosas visibles. Eso lo vemos claramente en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que primero fue el mundo invisible o el mundo espiritual, y luego fue creado este mundo terrenal tal como hoy le vemos. Lo que sucedió es que fue mal transliterado estos capítulos y estos versículos, recordando que en esos tiempos no existían estas divisiones. Génesis debería comenzar con el capítulo 2 desde el verso 4 en adelante.
en el cual empieza a narrar la creación adánica de los cielos. Así podemos decir que el primer Adán, espíritu vivificante, fue plantado primeramente en el Edén de Dios o en el huerto de Dios. Fue en el jardín de Dios donde Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados. Entonces fue allí, en el jardín de Dios, en el huerto de Dios, donde sucedió tal hecho que permitió que el hombre perdiera su condición de luz, su condición espiritual. El Señor, al ver que el hombre y la mujer pecaron, desobedeciendo a su advertencia, maldijo a la serpiente antigua por haber engañado al hombre. Asimismo, a la mujer y al hombre les maldijo bajo el dolor existencial. Perdieron también su cuerpo de luz, fueron vestidos de una densa capa de carne que se corrompe, llamada piel. Ellos hubiesen podido comer del fruto del árbol de la vida, pero lo despreciaron. Esto obligó al Señor a tener que expulsar al hombre del jardín del Edén de Dios y esperar la promesa de que en un tiempo futuro tuviese de nuevo la oportunidad de comer del árbol de la vida. Por ahora, ángeles de Dios guardan la entrada al jardín de Dios. Nuevamente el árbol de la vida está a nuestro alcance y ese árbol es el Señor Jesucristo, según nos narra Juan 14:6. En el jardín del Edén de Dios, las criaturas y los árboles que allí existían eran seres con vida. Según Ezequiel 31, del 1 al 18, nos habla de los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios y de un árbol que fue derribado a lo profundo de la tierra. Recordemos que fue allí, en ese jardín, donde Dios había colocado al hombre. Después de comer el fruto prohibido, producto del engaño provocado por la serpiente antigua, Adán y Eva fueron vestidos de pieles, es decir, eran seres espirituales, seres luminosos, pero fueron condenados a vivir bajo una densa capa de piel. Esto hizo que todo su cuerpo fuese cubierto y asimismo, después de esto, fue sacado de este lugar del jardín del Edén de Dios, con unos ángeles que quedaron guardando la entrada de ese jardín. Ya en la tierra que nosotros conocemos tal y como es hoy, después de estar aquí, los descendientes, hijos de Dios, llegados del cielo, tuvieron que enfrentar las realidades terrenales. Al poco tiempo a estos le nacieron dos hijos, Caín y Abel. Estos representarían el fruto del bien y del mal. Abel se dedicó a criar ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Me quiero detener muy especialmente en el momento en que Caín consigue una mujer. Dice Génesis 4, 16 al 17, que salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este pasaje ha generado un enigma, un debate entre los grandes exégetas y estudiosos de la Biblia, del cual han surgido varias preguntas. ¿De dónde sacó Caín su mujer? Si Adán y Eva solo habían tenido dos hijos y Abel
no dejó descendencia. ¿De dónde salieron las mujeres de Enoc, Irak, Metusalén y las dos mujeres de Lamé, Adá y Sila, que están en el verso 18 y 19? ¿Quién mataría a Caín si solo existía Adán y Eva? Y según el diálogo con el Señor, en el verso 13 y 15 de Génesis 4. Lo cierto es que existieron otras creaciones posteriores al Adán celestial. Estos son los conocidos como el género humano o los Adanes terrenales, y son los descritos en Génesis 1:27. Esto explica que mientras estaba Adán en el huerto del Edén de Dios, había otras razas simultáneamente, razas inferiores, razas paralelas. De ahí que Génesis 6, del verso 1 al 4, expresa que los hijos de Dios, descendientes del Adán celestial, escogieron para sí mujeres de esta raza humana. Los evolucionistas sostienen que el hombre Homo sapiens lleva unos cuantos millones de años, y las creaciones que sostienen que el hombre fue creado por Dios hace aproximadamente 6.000 años. Cualquier creyente, según la Biblia, defenderá la tesis de que el hombre solo tiene 6.000 años. Esto ha dado pie a una controversia, ya que quienes han trabajado, los arqueólogos, en descubrimientos, han logrado sacar cuerpos de miles de cientos de años. Entre ellos tenemos algunas razas de estos seres humanos terrenales. Según la arqueología, han desenterrado a cientos de miles de seres humanos. Entre ellos han encontrado restos de los hobbits, han encontrado restos de los Netherlands y también de los Homo sapiens, al igual que muchas otras razas humanas. Así que, según las investigaciones y según los científicos arqueólogos, el último personaje que nos ha acompañado es el Homo sapiens. Entonces, es con ese Homo sapiens y parte de sus hembras tienen esas relaciones y crean una descendencia mixta entre el Adán celestial y el Adán terrenal. También Set, el hijo sustituto de Abel, según Génesis 4:25, el cual significa su nombre sustitución. Set vino también a tomar descendencia en las mujeres del Homo sapiens, y de allí también parte una nueva generación. Así entonces tenemos la generación o descendencia de Caín, la cual es una generación, una descendencia maldita. También Set, el sustituto, tiene una generación de bendición. En Set logramos llegar en la genealogía hasta el Señor Jesucristo. Dice la ciencia que en la actualidad algunos de nosotros tenemos algunos genes, a un 4, 5, 6% de los Homo sapiens, los Netherlands o los hobbits, como también de los denisovanos. En fin, tenemos las dos genealogías, la terrenal y la celestial. Bien dice el apóstol Pablo: y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste.
En resumen, hasta acá podemos decir entonces que hay dos creaciones, una creación celestial y otra creación terrenal. La creación celestial fue una intervención directa del Señor Dios, más la creación terrenal fue una representación por medio de los ángeles, Elohines. Así fue creada primera una creación invisible y luego una visible, es decir, primeramente el Adán espíritu vivificante y luego el Adán alma viviente. Recordando que en el principio no existían los capítulos ni los versículos y que fue transliterado lamentablemente errónea esa colocación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que se organizó de acuerdo al pensamiento antiguo. El Adán celestial, después de haber sido expulsado del jardín de Dios y cerrado el camino de retorno por unos ángeles, tomó de las mujeres de los hombres y entonces surgió una descendencia mixta que vive hasta el día de hoy.